bueno, algo bueno podemos hacer, es porque usted lo permite y en su gracia nos ayuda a hacerlo. Padre Santo, bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, con esta enseñanza, que sea de edificación para cada uno de ellos y para el caso de quien aún no ha puesto su fe en Jesucristo para salvación. Usted use esta palabra y con el poder del Espíritu Santo le dé salvación, le dé convencimiento de pecado y fe en Jesucristo a las personas que estén oyendo y que necesiten oír de Cristo. Padre Santo, todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El título de este sermón es Escucha nuestro anuncio. Vamos a hacer un anuncio muy importante que viene de la palabra de Dios para cada uno de nosotros y que necesitamos nosotros escuchar en nuestra vida. Vamos a hacer una pausa en el estudio del libro de Juan para ver uno de los capítulos más hermosos y significativos de toda la Biblia, Isaías 53. Para los que les ha tocado leer este hermoso capítulo, se han podido deleitar en él porque es realmente hermoso de cómo nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. En nuestra vida, hermanos, hemos visto, conocido historias acerca de muchos héroes, tanto de ciencia ficción como en la realidad, ¿cierto? En cuanto a héroes de la vida real, tenemos a, por ejemplo, Arturo Prat. Aquí en Chile, quien dio su vida ahí para defender a nuestro país, saltó al abordaje ahí. Los 300 de Esparta es una historia muy, muy conocida de unos hombres valientes que pelearon en una gran desventaja contra un gran número de enemigos. También en el caso de Perú, Miguel Grau, ¿cierto, mi hermano? Un gran héroe también de la historia del Perú. Simón Bolívar, qué decir en el caso de mi hermano Emanuel, por ahí. Pedro Albizu, Puerto Rico, también un hombre ahí de la historia de Puerto Rico, que fueron grandes hombres. También me recuerdo los bomberos que ayudaron a sacar personas atrapadas en las Torres Gemelas de Nueva York. Solo por mencionar algunos casos, cada día nosotros nos podemos encontrar con historias muy nobles, muy heroicas, acerca de que se ve una gran bondad acerca de esas personas. Pero sin duda todas esas obras, todas esas personas, que por cierto fueron nobles y hicieron buenas obras, todas ellas palidecen ante la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ningún acto de bondad humana se puede comparar a lo que hizo Jesús por nosotros, hermanos. No es comparable. Y esto, si usted lo considera tanto desde el alcance de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, o sea, a cuántos salvó, porque Jesucristo no salvó a uno, ni a 100, ni a 1000. Salvó a millones de personas. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, hay una parte en donde se nos menciona que estaban ahí puestos delante del trono personas de diferentes pueblos, lenguas y tribus, innumerables, decía la Biblia. ¿A cuántos ha salvado el Señor Jesucristo? Y todavía sigue salvando. Mientras Él no venga, todavía hay tiempo de predicar el Evangelio y todavía hay tiempo para aceptar al Señor Jesucristo y todavía hay tiempo para salvación. ¿A cuántos más irá a salvar el Señor? Ojalá que nuestros ojos lo puedan ver. Entonces, para que podamos más comprender esto que acabamos de mencionar, quiero que vayamos a precisamente Isaías capítulo 53 para ver qué dice la Biblia en este hermoso capítulo. Isaías 53. Dice la palabra del Señor: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya expuesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Por supuesto que estos pasajes se están refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Son una profecía, porque fueron escritos por el profeta por el profeta Isaías, muchos siglos antes de que el Señor Jesucristo llegara. Así que es una profecía acerca de nuestro Mesías y nos da muchas características acerca de él. Si se fijan, el capítulo empieza con una pregunta. Qué curioso eso, ¿no? Rara vez en la Biblia vemos que un capítulo empieza en su primer versículo con una pregunta. Una que otra vez sí, pero es muy raro. Y esto es porque también tenemos que entender una cosa. El libro de Isaías fue escrito de corrido, hermanos. Esta separación que tenemos de capítulos, en que nosotros tenemos el 52, el 53 y así todos los capítulos de cada uno de los libros por separado, esto fue adoptado muchos siglos después. Entonces aquí lo que se viene haciendo es desarrollando una idea. Y si nosotros leemos el capítulo 52, nos va a dar un contexto muy, muy claro de por qué empieza el 53 con una pregunta. En el capítulo 52 se nos habla también del Mesías que iba a venir. Esta idea se trata del anuncio que se le da a Israel acerca de la venida del Mesías. En el capítulo 52 también tenemos eso. Y este era el Salvador que el pueblo de Israel tanto esperaba, que sabían que en algún momento iba a venir. Pero luego de este capítulo, Isaías 53 comienza con la siguiente pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Al pueblo de Israel se le anunció, por cierto, que venía el Mesías, y eso lo sabían, pero Israel rechazó el hecho de que el Mesías pasaría por un gran sufrimiento, por todo esto que estábamos leyendo en el capítulo 53. Todo eso lo ignoró el pueblo de Israel. No lo sabemos porque había dureza en su corazón, pero ellos tenían otra expectativa acerca del Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías que iba a ser un rey poderoso, un libertador, un líder militar, alguien que iba a devolver la grandeza terrenal a Israel en cuanto a poderío, que iba a volver a ser Israel poderoso, así como en los tiempos del rey David y del rey Salomón, cuando fue ese momento Israel la nación más poderosa. Entonces, eso estaban esperando de que cuando llegara el Mesías, él iba a liberarlos de la opresión del Imperio Romano. Eso estaban esperando ellos. Pero eso eran expectativas que simplemente se les inventaron ellos. Eran expectativas que no tenían ningún sustento bíblico, hermanos. Ellos simplemente pensaban que iban a hacer así las cosas. Y eso los hizo tropezar. Porque cuando llegó el Mesías verdadero, cuando llegó Jesucristo y empezó su ministerio, muchos no lo podían reconocer. No, si no tiene que ser el Mesías. Pero si cómo va a ser así el Mesías. Y era el Mesías. Entonces tenían una distorsión, no entendían cómo iba a ser el Mesías y qué haría. Y Isaías 53 nos habla claramente, nos da características de nuestro Mesías. Y en primer lugar, algo importante que podemos decir acerca de lo que leímos es que el Mesías no llamaría la atención por nada externo ni banal. No se vería especialmente atractivo, no se vería con nada externo en opulencia, en algo que llamara más la atención de lo que tenía que llamar. Jesús no era de rostro especialmente hermoso. No sabemos cuál era el rostro de nuestro Señor Jesucristo, pero la Biblia, a lo que me refiero es que la Biblia en ningún momento refiere de que el rostro de Jesucristo era especialmente hermoso. Y sí, en otros pasajes de la Biblia, cuando se refiere a otros hombres, sí habla, por ejemplo, cuando son de rostro hermoso, habla de que lo son. Por ejemplo, David, por ejemplo, Saúl, dice la Biblia que lo son. Jesucristo no era de rostro especialmente hermoso, no vivía en un palacio, no vestía ropas espléndidas, era humilde y nada llamativo en lo externo. ¿Y por qué habrá sido así? Para que nosotros pusiéramos más atención a su mensaje que a cualquier otra cosa. Dice Mateo 7:28,
Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina. Lo que hacía a la gente admirar a Jesús era su doctrina, sus palabras, lo que Él anunciaba, el mensaje que entregaba. Nada externo, nada que pudiera distraer del mensaje a las personas que lo escuchaban. Su mensaje fue el que atrajo a las multitudes. Nada externo influyó. Por esto es que también la iglesia de hoy en día debe aprender de esto. La iglesia de hoy en día no se debe preocupar de adornar el mensaje. El mensaje, la palabra de Dios tiene el suficiente poder y lo tiene hoy en el año 2023, así como lo tuvo hace 2000 años atrás, hace 5000 años atrás. La palabra de Dios tiene el mismo poder, no ha disminuido en nada. No necesitamos adornar el evangelio con palabras bonitas, con circo, con cosas que puedan entretener a las personas de manera carnal. No debemos usar estrategias mundanas ni carnales para atraer a la gente. Lo único que debemos hacer es ser fieles a entregar el mensaje tal cual como se nos entregó a nosotros en la palabra de Dios. Eso es lo que debe hacer la iglesia, y por eso está tan extraviada la iglesia en el día de hoy. Por eso y por muchas otras cosas más. Viven las iglesias tratando de hacer cosas, obras de hombre para atraer a los hombres, pero la palabra de Dios es clara. Con las mismas armas que fue Pablo, con las mismas armas que fue Pedro y con las mismas armas que han ido todos los cristianos a lo largo del tiempo, con eso debemos ir nosotros, con la palabra de Dios, con su santo evangelio. Confiemos, hermanos, que cuando compartimos la palabra de Dios, estamos realmente usando un arma poderosa, y que el Espíritu Santo, que es Dios mismo todopoderoso, puede tomar esa palabra y convencer de pecados. No se necesita nada más que exponer el mensaje del Evangelio para que haya conversión. Y a propósito del mensaje del Evangelio, ¿cuál es ese mensaje que Dios nos quiso entregar a través de Jesús? El ministerio que vino a ser Jesús tenía un propósito, ¿cierto? Y Jesús, entonces, el gran propósito que tuvo al venir acá es mostrarnos la verdad del Padre. Jesús nos mostró por amor a nosotros el remedio para nuestro más grande mal, para el peor mal que azota a todo ser humano, nuestros pecados. No hay ningún mal que azote más la vida de un ser humano que el pecado, hermanos. La gente vive hablando de los problemas económicos, de los problemas sentimentales, de la salud, de las enfermedades, de las drogas, de la delincuencia. Vive hablando de muchos problemas. Prendan la tele, hermanos, simplemente vean internet, lean y se van a dar cuenta de eso. La gente vive hablando de muchos problemas que tenemos en nuestros días, en nuestro diario vivir, pero ninguno de esos problemas es tan grave ni tan trascendente como el problema que tiene cada ser humano al ser un pecador. Eso es el veneno, el cáncer más grande que tiene cada ser humano cuando nace en este mundo. Y todos experimentamos ese gran mal, porque cuando pecamos nos contaminamos con él. Entonces, es muy importante hablar del pecado antes de que podamos hablar bien de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es muy, muy importante. Y les voy a decir por qué. Porque si una persona enferma no asume que lo está, nunca va a haber la necesidad de pedir ayuda, jamás va a haber la necesidad de ir a un médico y de seguir un tratamiento para sanar de su enfermedad. Asimismo, del mismo modo, hermanos, si una persona no se da cuenta de su pecado, de qué tan grave es su pecado, de cómo cambia ese pecado su posición delante de Dios, de qué consecuencias tiene ese pecado para su vida, esa persona jamás va a ver la necesidad de tener que correr a Cristo. Jamás va a haber la necesidad de tener fe, de poner su fe en el Salvador. ¿Salvador de qué? ¿Pero qué pasa? Sí, soy pecador. Ustedes pueden preguntarle a la gente del mundo, y si son sinceras, medianamente sinceras, la gente les va a decir, sí, soy pecador, si yo he cometido males, si yo he mentido, he hecho cosas malas, he hecho malas obras. Pero ¿qué pasa con eso? La gente no sabe las consecuencias que tiene eso, cómo cambia su posición delante de Dios eso. Entonces, para hacer un diagnóstico correcto de cómo estamos delante de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces yo los invito a que vayamos a Éxodo capítulo 20, para que nos demos cuenta del diagnóstico que hay, espiritualmente hablando, acerca de la condición del hombre delante de Dios. Los 10 mandamientos, hermanos, los podemos encontrar acá, y son un resumen de la ley de Dios.
Si se pusieran a ver todo el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que hay unos 623 mandamientos específicos. Pero todos esos se pueden resumir en estos 10 mandamientos. Y también estos 10 mandamientos, a su vez, el Señor Jesucristo, cuando vino acá en la tierra, lo resumió en 2 también. Si bien se recuerdan, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces veamos estos 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, el tener dioses ajenos delante de uno no solamente significa que tú tienes a lo mejor una estatua de la Virgen María o de cualquier cosa ahí en la que tú creas, sino que también dioses ajenos delante de Dios es cualquier cosa que uno ponga por encima de Dios, como algo más importante que Dios. Eso ya es idolatría, hermanos. Así que si alguna persona ha dedicado más fuerzas a tener riquezas en este mundo, a ser más famoso, a ser más inteligente o a cualquier otra cosa, ese es su Dios. Ese es el Dios vano que se ha inventado en su propio corazón, y ya uno está pecando entonces en este mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hermanos, ¿cuántas veces se viola este mandamiento en un día como hoy, domingo, en este país, en Chile? Voy a hablar específicamente. No sé las otras culturas cómo son el budismo, el hinduismo, los musulmanes, cómo son sus templos, pero por lo menos sí, cuando fui joven era católico, y sí me acuerdo cuando entraba uno a un templo católico, a una iglesia católica, veía lleno de estatuas, lleno de falsos ídolos, lleno de la Virgen María, santos, cuadros, figuras, pinturas, hasta en la ventana la aprovechaban para poner alguna cosa mala por ahí. Entonces, este pecado también se ve mucho en el día de hoy. Dice la palabra de Dios: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tanto uno antes de conocer a Cristo como también la gente que uno puede ver en la televisión, en cualquier parte, muchas veces o en la calle, muchas veces uno ve que se toma el nombre de Jehová en vano. Lo escucha por ahí, jurando a la gente cosas que más encima son mentiras muchas veces. Es terrible. Cuánta paciencia tiene el Señor, ¿eh? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. También, para mucha gente el día de reposo no es nada, es un día más simplemente, para pasarlo bien, disfrutar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento que se viola a temprana edad, hermanos. Honrar a tu padre y a tu madre significa obedecerle, respetarlo. Y uno de este bebé, de este pequeñito, muestra una rebeldía cuando se le da una instrucción a un hijo. Hijo, hace esto, y no lo quieren hacer, y se ponen rebeldes y no hacen caso. Eso ya están pecando acá con este pecado, con este mandamiento, perdón. También como adultos nosotros podemos caer en la tentación de caer en este pecado si cuando nuestros padres se vuelven ancianos, se vuelven débiles, se vuelven postrados, se vuelven necesitados de nosotros le devolvamos mal por bien. Ellos nos cuidaron cuando bebés, nos cambiaban los pañales, y nosotros no vamos a ser capaces de hacer eso por ellos, de devolverles la mano. Muchas veces también se ve ingratitud en los hijos hacia los padres, en que no los cuidan, se olvidan de ellos, no los visitan, no se preocupan de sus necesidades, de si están padeciendo algo. Entonces, nosotros cuando tengamos a nuestros padres ya mayores, también acordémonos de este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y viene con promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. A lo mejor estás diciendo: no, de esta yo me libro, yo no soy un asesino, nunca le he quitado la vida a nadie.
pero tienes que profundizar un poco más. En Mateo capítulo 5, el Señor aclara que también el que le dice necio, el que en su corazón incluso piensa y le dice necio a su hermano, lo ha asesinado, por así decirlo, en su propio corazón. Entonces, ahí ya no nos libramos de ese pecado. ¿Cuántas veces no hemos mal pensado, a lo mejor de una persona? ¿Cuántas veces no le hemos quitado también honra? Lo hemos asesinado en honra a una persona por pensar mal de él. Así que de ese pecado no es tan simple como se escucha a lo mejor. No cometerás adulterio. También muy importante la santidad, la pureza sexual para el Señor. No hurtarás. No hurtarás. A lo mejor usted está diciendo, yo sí, cuando chico a lo mejor me saqué una manzana sin permiso. Bueno, las reglas son claras, no hurtarás. Si tú hurtaste, ya estuviste cometiendo un pecado. También muchas veces no solamente robamos cosas, a veces robamos honra a las personas. Cuando decimos algo que no es verdad, cuando calumniamos, muchas veces le robamos honra a una persona. Y hay muchos hemos caído en ese pecado. También otra forma de robar es el tiempo de las personas. A veces nosotros hemos dicho, juntémonos a las 10, llegamos a las 11, hacemos perder una hora a esa persona. Y el tiempo también es valioso, hermanos. Sobre todo en la vida adulta nos sobra el tiempo, hermanos. Así que no hay que ver tan sencillo, esto no es tan ligero, hermanos. Aquí, si tú eres sincero contigo mismo y has estado leyendo conmigo, ya tú seguramente ya has dicho, sí, yo he caído en eso. Yo por lo menos lo puedo decir. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, la mentira. Muchas veces ha salido mentira de nuestra boca. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuánta envidia ha habido a veces en nuestras relaciones personales. Toda envidia es mala, no existe eso de la envidia sana, que se escucha por ahí. No, es que tengo una envidia sana. La envidia es mala. No existen las mentiras blancas. No, es que una mentira blanca es una mentira para hacer un bien. No existe la mentira para hacer un bien. Es Satanás el que está detrás de toda mentira. La envidia nunca es sana. Tú puedes a lo mejor encontrar bonito o deseable algo que tiene tu prójimo, pero en la envidia hay un sentimiento negativo. Hay un sentimiento de tú querer eso y que no lo tenga él. Es otra cosa, es algo más profundo que simplemente desear o ver un buen ejemplo en otra casa. Entonces, hemos estado viendo aquí estos 10 mandamientos que son un resumen de la ley de Dios. Se pueden hablar de muchas más cosas, pero solamente con esto yo creo y estoy seguro que basta para que tú que estás sentado en tu asiento, cual sea tu condición como cristiano o no cristiano, te puedas dar cuenta de que sí, somos pecadores. Somos pecadores. Nadie, ningún ser humano en este mundo puede decir no soy pecador. Y aunque tú no quisieras ser sincero y te quisieras hacer el loco con tus pecados y quisieras mentirme y decirme no, si yo he cumplido todo eso, yo lo sé que eso es mentira, porque la misma palabra de Dios declara lo siguiente, Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Nadie está libre del pecado. Este es un mal, es como una enfermedad contagiosa que le da a todos los seres humanos. ¿Se acuerdan que estuvimos en pandemia hace unos años? Algunos se enfermaron con coronavirus, otros no se enfermaron con coronavirus. Pero ¿saben qué? Esta pandemia es más peligrosa y más mortal y más terrible. Esta contagia a todos. No hay ningún ser humano que se haya librado de esta. Todos damos positivos si nos tomáramos un test de pecado. Todos damos positivos, hermano. Todos. Entonces, también la misma palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay hombre justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie puede buscar a Dios como un hombre natural. Esto es algo que es misericordia, gracia y poder de Dios en nuestro corazón. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos se desviaron. ¿Se desviaron de qué? De los mandamientos del Señor. De la palabra del Señor, de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos traza un camino y todo ser humano en este mundo se ha desviado de ese camino en algún momento, pero no digamos en algún momento, seamos sinceros, en muchos momentos. Nos hemos desviado, todos se desviaron, todos. Aún se hicieron inútiles. ¿Por qué inútiles? ¿Por qué dice así la palabra de Dios? Porque nosotros por nuestras propias obras no podemos satisfacer la santidad de Dios, no podemos justificarnos a nosotros mismos, no podemos ganarnos la entrada al cielo. Aquí voy a identificar otra frase cliché que se escucha por ahí en la sociedad y que es mentira. Te ganaste el cielo.
Cuando haces algo muy bueno por alguien, en agradecimiento, qué sé yo, pero no deja de ser una mentira, la gente dice, te ganaste el cielo. Nadie puede ganarse el cielo por sí mismo, hermanos. Nadie, ningún ser humano, estimado hermano, nadie puede justificarse a sí mismo. Por eso dice la Biblia que a unas se hicieron inútiles. Por nuestros pecados nos hicimos inútiles de nosotros mismos ganar nuestra entrada al reino de los cielos. No hay quien haga lo bueno. Ay, pero si hay gente que hace buena, hay gente que es bien intencionada, que tiene un buen corazón. Sí, sí lo hay, pero no son perfectos y no cumplen el estándar de Dios. Es que lo que yo pueda considerar una buena persona, lo que tú puedas considerar una buena persona, es totalmente diferente a lo que Dios considera una buena persona. Para Dios alguien bueno es alguien que nunca peca. A lo mejor, y nosotros, como somos todos pecadores, todos entre nosotros a lo mejor nos podemos encontrar buena persona, porque nosotros también somos pecadores. Y así que cuando vemos mal en otra persona, vemos un reflejo de nosotros mismos en realidad. Y también decimos, bueno, pero hace cosas buenas, es una buena persona. Pero adelante de Dios nadie es bueno. Nadie es lo suficientemente bueno. Me tomé todos estos minutos para hablar del pecado porque, como les dije al principio, si un enfermo no se da cuenta de que está enfermo, jamás va a haber la necesidad de ir al remedio de la enfermedad. Entonces, tú ahora, si eres sincero ahí sentado, podrías decir, sí, lo reconozco, soy pecador. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cuáles son las consecuencias de mi pecado? Y las consecuencias del pecado, déjame decirte que son terribles. Para dejártelo bien ilustrado a través de la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que porque la paga del pecado es muerte. Lo dice así de claro, y así de claro tiene que ser la iglesia cuando predica el Evangelio. La paga del pecado es muerte. El pecado no hizo solamente enojar a Dios, no le hizo pasar un mal rato solamente a Dios. El pecado de nosotros nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, sacados de la gloria de Dios, sacados del reino de los cielos, sacados de la presencia de Dios. Estamos destituidos por nuestros pecados. Es terrible, si este mal es terrible, es mortal, hermanos. Es terrible el pecado. Entonces, nuestros pecados nos separan de Dios, nos separan del reino de los cielos y forman como un abismo gigante entre nosotros y Dios. Un abismo gigante que tú no puedes atravesar. También quiero decirte que en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9... Perdón, hasta ahora vamos dando pura pan las noticias. Tiene que ser así, pero aguarden, porque el Evangelio son buenas nuevas. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, también te quiero dejar en claro que no podemos obtener el perdón de nuestros pecados haciendo buenas obras en este mundo, como enseña la Iglesia Católica. Es mentira eso. No puedes, haciendo 10 cosas buenas, compensar 10 cosas malas. No puedes, no se puede. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No es de nosotros, no hay mérito humano. El que es salvo, el que es cristiano, no tiene ningún mérito para hacerlo. Es simplemente la gracia y el poder de Dios y el amor de Dios en su corazón que lo quiere convencer de pecado y lo libra del pecado por la fe en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿la fe en quién? En Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don es otra palabra para decir un regalo. Es un regalo de Dios. La salvación Dios se la regala al ser humano. A ti cuando tú estás de cumpleaños y viene alguien a tu casa y te entrega un regalo, tú simplemente estiras la mano y lo recibes y lo guardas y lo agradeces. Tú no tuviste ningún mérito en ese regalo. Tú no compraste ese regalo. No pusiste ni un peso para ese regalo. Simplemente fue la buena voluntad, el amor, el cariño de esa persona que te quiso regalar y que te lo dio, ¿cierto? Asimismo, en la salvación no hay ningún mérito humano. Simplemente Dios, en su amor, en su misericordia infinita, nos quiso dar ese regalo de la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo me gané la entrada al cielo. Nadie puede gloriarse de eso. Nadie. Por eso cuando cantamos, por eso los himnos que cantamos, cuando cantamos es gloria a Dios. Le entregamos la gloria a Dios. En todos los himnos, en las letras, gloria a Dios por lo que hizo. Gloria a Dios por la salvación. En las predicaciones también gloria a Dios por su palabra. Es su palabra la que es Dios el que está detrás de su palabra y Él es el que merece toda honra y toda gloria. Nadie más que Él. Así que también
tenemos que entender una cosa con respecto a nuestro juez, a Dios. Hemos visto a través de la palabra de Dios que el pecado nos separa de Dios, que todos somos pecadores, que el pecado es una enfermedad mortal, que no podemos solucionarla por nuestra propia cuenta, pero a lo mejor alguien podría pensar, pero Dios está lleno de amor y Dios va a hacer un perdonazo. Dios nos va a perdonar a todos y es que Dios es amor, entonces bueno, yo los amo tanto a ustedes, a mis criaturas, que quiero que sean mis hijos, entonces entren al reino de los cielos aunque tengan pecado. Pero déjenme decirle que eso es imposible. Imposible. Tenemos que entender quién es Dios. Si entendiéramos quién es Dios, jamás se nos pasaría ni por la mente pensar eso. Es una herejía. Dios es santo, Dios es justo, Dios está lleno de amor y de toda bondad. Él es perfecto y no hay ni una sombra de pecado en Él. Nada. Cuando un ángel, cuando Satanás se quiso rebelar contra Dios en el reino de los cielos, fue despedido del reino de los cielos. El libro de Ezequiel relata que cayó como un rayo, como un relámpago, fue echado del reino de los cielos. Y si eso pasó con el ángel más hermoso que había hecho Dios, el más poderoso, el querubín protector, si pasó eso con él, ¿no pasará también con nosotros? Que ni siquiera somos ángeles. Entonces, tenemos que entender quién es Dios. No hay una sombra de pecado en Él y, por supuesto, en su santo reino. Por lo tanto, no podemos entrar al cielo con nuestras toneladas de pecados a cuestas. Porque, hermano, no vamos con una mochila de pecados. Si son sinceros consigo mismos, no andamos con una mochila de pecados. Es una montaña que llevamos atrás de pecados. Todos los días pecamos. Todos los días hay algo nuevo por qué confesar al Señor. Perdóname, Señor. Entonces, si Dios es perfectamente justo, Él no puede hacer perdonazos al pecado, o si no, dejaría simplemente de ser justo y perfecto. Piénsenlo. No puede seguir siendo Dios justo y perfecto si Él hace vista gorda al pecado y deja pasar a todos al reino de los cielos. Es imposible. Alguien tiene que pagar por el pecado. Alguien tiene que pagarlo. Alguien tiene que cumplir esto que estaba leyendo yo, de que en Romanos 6:23 decía, porque la paga del pecado es muerte. Si no, dejaría de ser un Dios justo y perfecto. También un ejemplo que les podría dar es un juez acá en la tierra. Si a un juez acá en la tierra se le presenta un delincuente que fue acusado de asesinato, la policía lo arrestó, la policía encontró las pruebas de que él era un asesino, aquí están los videos, está todo demostrado, él es un asesino, se lo presentan al juez y el juez dijera, sí, es culpable, pero yo hoy día estoy lleno de amor y yo voy a perdonar a ese hombre asesino y lo voy a dejar libre. ¿Qué pensarían los familiares de la persona asesinada? Yo saliendo del tribunal voy y pongo una demanda contra ese juez. Saliendo del tribunal, yo no podría encontrar que ese juez es justo. No, es imposible que yo lo encontrara justo. Lo mismo con Dios. Dios, si dejara entrar el pecado al reino de los cielos, si nos dejara entrar tal cual como somos, no podría seguir siendo el santo Dios, el Dios justo. Alguien tiene que pagar por nuestros pecados, alguien lo tiene que hacer. Y aquí hay dos opciones que se te presentan por delante. O pagas tú por tus pecados, pasando toda la eternidad en el infierno, o pides ayuda a Dios y aceptas que Jesús pague en tu lugar. Yo te recomiendo la segunda. El infierno sí existe, también lo quiero aclarar. Jesucristo habló muchas veces del infierno, en historias, en parábolas o de manera directa. Habló del infierno, existe. También lo quiero aclarar porque a veces afuera uno escucha acá barbaridad de que no, si no existe el infierno en realidad es este mundo en donde uno puede ver maldad. No. El infierno existe, es un lugar que está reservado para Dios castigar a todos los que no han aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, repito, dos opciones. O pagas tú por tus pecados pasando toda la eternidad en el infierno, o pides ayuda a Dios, te humillas delante de Él y aceptas que Jesús pague en tu lugar. La Biblia promete algo en Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, tuvo amor por el mundo Dios, que entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, al Santo, con el que tiene comunión perfecta Padre e Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Ahí tenemos el propósito de que Jesucristo haya venido hace 2000 años acá. Ahí tenemos ese propósito hermoso y amoroso de Dios. Lo envió por amor a nosotros. Nos envió en solución a nosotros, a nuestro remedio más grande que tenemos en esta vida, que se llama pecado. La única solución que hay, el único remedio que hay en este mundo para el pecado, se llama Jesucristo. La fe en Jesucristo, en nada más que Él. Volviendo a nuestro texto, Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así es, Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para nuestro propio bien. Si Jesucristo no gana nada con que nosotros seamos salvos, es para nuestro propio bien. Nosotros no vamos a hacer más grande a Dios, ni vamos a hacer que Dios sea más glorioso, ni vamos a hacer que Dios sea más perfecto por el hecho de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Jesucristo. ¿No? Él puede seguir siendo igual de santo, grande, justo y todopoderoso. Pero Él, por amor a nosotros, a sus criaturas, por compasión a nosotros, por misericordia a nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. ¿Y cómo le pagó el mundo? Despreciándolo, desechándolo. Aquí dice, tuvo que experimentar dolor, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuánto quebranto hubo antes del momento de la crucifixión y durante la misma crucifixión? Y como que escondimos de él el rostro. Cuando Jesucristo estaba crucificado no había prácticamente nadie alrededor de él. Los discípulos se dispersaron, todos se escaparon. Jesucristo ahí estaba solo enfrentando todo ese juicio perverso, ese juicio injusto que hicieron contra él. Y ahí estaba Él pagando noblemente, heroicamente, por amor a nosotros. Fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente. Él entonces vino a mostrar el amor de Dios al mundo, el camino para que podamos ser perdonados. Y eso recibió a cambio, lo que les nombraba recientemente. Esa maldad que sufrió nuestro justo Salvador, Dios lo permitió por amor a nosotros para nuestro propio bien, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pueda obtener el perdón y la salvación y la vida eterna en el reino de los cielos. Ese es el Evangelio, hermanos. Tenemos que reconocer nuestra condición miserable. Tenemos que reconocer primero humildemente que le hemos fallado de todas las formas posibles a Dios. Y en esa condición podemos realmente ver cuál es la solución para ese problema. Y la solución simplemente se llama Jesucristo. Poner tu fe en Él. La fe en que la sangre que Jesús derramó en la cruz es capaz de limpiar todos y cada uno de tus pecados. Para eso se necesita fe. Ponla ahí. La Biblia te enseña a ponerla ahí. Dios nos mostró ese camino a través de Jesucristo. Si cualquier persona viniera acá y dijera, yo voy a derramar mi sangre para que tus pecados sean perdonados, no serviría de nada, de nada. Una persona no puede salvarse ni a sí misma y menos va a poder salvar al que está al lado. La única sangre, preciosa sangre, que puede dar perdón de pecados, que tiene el poder de limpiar del pecado, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. También la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Isaías 53, versículo 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestra culpa. También otra cosa que quiero desmitificar, hermanos, es que por lo menos en la Iglesia Católica se enseña que siempre miran que los que mataron al Señor Jesucristo fueron los judíos de esa época. Y que ellos fueron los malos, ellos fueron los que rechazaron a Jesús, y cómo se les ocurre haber rechazado a Jesús. Así habla un católico. Y los católicos, de hecho, por eso a lo largo de los siglos, si ustedes leen de historia, han visto que los católicos en todos los países en donde ha sido predominante han perseguido a los judíos. Los han querido matar, mandar a la hoguera, a la Inquisición y todo eso, porque tienen un concepto súper equivocado. Jesucristo murió por nuestras rebeliones, por mi rebelión. Yo colaboré con mi pecado para que Jesucristo tuviera que ir a la cruz a pagar. Cada uno de nosotros debería ser crucificado. Cada uno de nosotros debió haber tenido esa muerte humillante, vergonzosa en la cruz. Todos nosotros deberíamos estar derramando nuestra sangre para que sean perdonados nuestros pecados.
Pero Dios en su amor infinito, en su misericordia tan grande e inentendible, porque yo, no sé ustedes, pero yo no puedo entender el amor de Dios todavía. No puedo creer que en un ser haya tanto amor reunido en un solo ser. Yo no lo puedo comprender. Realmente es tanto el amor de Dios, la misericordia que ha tenido por nosotros, que Él envió al justo a pagar por los injustos. Jesucristo, que nunca hizo nada malo en este mundo, que caminó de manera perfecta en este mundo, que vivió como debíamos vivir nosotros, pero que no pudimos hacerlo, murió de la forma en que sí debíamos haber muerto nosotros, pagando en la cruz por cada uno de nuestros pecados. El justo e inocente ni siquiera abrió su boca, hermanos. Miren también lo que dice más adelante la Biblia: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Por su llaga fuimos nosotros curados, perdón. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, estamos todos metidos ahí. Cada cual se apartó por su camino. Cada uno quería hacer en su vida, antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Cada uno hacía como bien le parecía lo correcto. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Jesús, el justo e inocente, no abrió su boca ni siquiera para defenderse, pudiendo hacerlo, hermanos. También hace una semana hablábamos de que Jesucristo no fue como arrastrado a la cruz, no fue obligado a ir a la cruz, sino que Él de su propia voluntad quiso ir a la cruz. Él puso su vida por nosotros como un héroe, como un verdadero héroe, hermanos. Él puso su vida por nosotros y fue a la cruz voluntariamente. Se entregó por amor a nosotros. Él eligió enmudecer. Él se pudo haber defendido de todas las maneras posibles, porque todas las acusaciones contra Jesucristo, por supuesto, en este falso juicio que le hicieron, eran todas falsas. Él podría haber abierto su boca y haberse defendido, pero Él, por amor a nosotros, eligió enmudecer para que se cumpliese el plan de Dios, que Jesús entregara su vida en rescate por muchos. Ese es el plan de Dios. A eso envió Dios a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia ahí en el último versículo que les leí: angustiado Él. Dice la Biblia que Él estaba angustiado. Eso no era solamente por los clavos, la corona de espinas y lo que iba a sufrir físicamente en la cruz, que por cierto fue mucho, hermanos, fue realmente mucho. No, lo que más angustiaba a Jesús era que en la cruz iba a recibir toda la ira de Dios reservada para nosotros, para cada uno de nosotros y para cada uno de los creyentes que han vivido en todas las épocas. Toda la ira de Dios. ¿Qué será recibir toda la ira de Dios, hermanos? No se podría eso comparar a nada. La gente que ha experimentado tsunamis y que por suerte han sobrevivido, porque sobrevivir de un tsunami es casi un milagro prácticamente, relatan que es como una pared de cemento hecha agua, como que te golpea y después es como que te metieran a una centrífuga y te revuelven para todos lados y chocas con autos, con árboles, con todo. Realmente es algo así y es un terror terrible el ver cuando se acerca esa muralla de agua. Imagínense cómo será ver acercarse la ira de Dios y recibirla. Impresionante. Jesucristo en su naturaleza humana recibió la ira de Dios en la cruz, reservada para nosotros. En su naturaleza humana, Jesucristo iba a cargar con todos los pecados de todos nosotros ahí en esa cruz. Luego el versículo 8 sigue diciendo: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Sí, porque si bien se recuerdan, Jesucristo, como era un delincuente, Él iba a ser enterrado en cualquier lugar. No iba a haber pompa, no iba a haber honores, más encima estaba cerca, había una fiesta judía, entonces tenían que bajar rápidamente el cuerpo, no había tiempo ni de velorio ni ninguna cosa, hermanos. Pero más con los ricos fue en su muerte, gracias a José de Arimatea, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esta es una parte preciosa también del capítulo 53, hermanos, porque saben que nosotros, por más miserables que somos, nos convertimos en miserables por nuestro pecado. Una vez que Jesucristo nos rescata, después mira el resultado de todo ese sacrificio que hizo Él en la cruz.
mira el resultado y lo mira en nuestros rostros. Mira nuestros rostros y queda satisfecho del resultado de todo ese padecimiento. Para Él valió la pena haber padecido todo eso por amor a nosotros. Wow, no sé, no puedo comprender tanto amor del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que pueda amar tanto? Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, la merece. Jesucristo, una vez que resucitó, está ahí sentado a la diestra del Padre hasta el momento en que vuelva a este mundo. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, no es simplemente decir, cree en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Hay que ver cómo fue ese sacrificio. Hay que entenderlo, hay que digerirlo, hay que admirarlo, hermanos. Es admirable cómo Jesucristo dio su vida, qué es lo que hizo por nosotros, cuán grande amor nos demostró. Entonces, ese era el mensaje que venía a entregar el Señor Jesucristo. Vino a hacer dos cosas: a hacer la obra redentora, porque Él tenía que vivir perfectamente y morir perfectamente en la cruz y resucitar al tercer día. Y también vino a anunciar el mensaje, cuál era el camino a la salvación, lo cual era Él mismo, obviamente. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pongamos atención a las palabras. Los que estudiamos en la Academia Teológica, el pastor nos enseñó hace una semana. Atención. El camino. Singular. No plural. No dijo yo soy uno de los caminos. El camino. Mahoma no es un camino. El Islam no es un camino. El judaísmo actual, con todas las desviaciones que tiene, no es un camino. El catolicismo tampoco. El budismo no es un camino. ¿Qué más? El hinduismo, toda otra religión que ustedes puedan conocer no es el camino verdadero para llegar al Padre. El único camino, el estrecho camino, es Jesucristo. Es la fe en Él. Eso lo enseña la Biblia y no hay lugar a dudas de eso, hermanos. No hay lugar a dudas de eso. Entonces, hermanos y estimadas visitas, se nos ha anunciado el Evangelio. Así que repito la pregunta de Isaías 53:1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Has creído en el anuncio que ha dado Dios en el día de hoy? ¿Qué decisión tomarás con respecto a esta verdad y tu pecado? Hablo directamente a los que todavía no han puesto su fe en Jesucristo, a los que aún no se han arrepentido de sus pecados. Se te ha expuesto claramente el mensaje que vino a entregarnos el Señor Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con esta verdad que se te ha anunciado y tu pecado? Tienes que tomar una decisión. ¿Pagarás tú por tus pecados en el infierno o te arrepentirás de ellos? Pedirás humildemente perdón a Dios y creerás por fe que la sangre de Jesucristo es capaz de limpiar todos y cada uno de tus pecados. Te recomiendo, no te levantes de esa silla sin tomar una decisión al respecto. Por tu propio bien, no lo hagas. Pide ayuda a Dios. Dijimos que la salvación es de Dios. Solo Él puede salvarte. Lo único que puedes hacer es pedir ayuda. Pide ayuda. Pídele ayuda a Dios que Él te salve. Y para nosotros los que ya somos cristianos, hermanos, no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Nunca lo olvidemos. Ningún día de nuestras vidas lo olvidemos. A veces pasan tantos años en el Evangelio las personas. Nosotros llevamos 10, 15, 20, 30 años, hermanos, de muchos años, que se nos olvida. Pasa tanto tiempo que se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Que no se nos olvide, hermanos. Y que no se nos olvide con un propósito. Dios, aparte de que por su amor te quiso salvar, también nos quiere usar. Sirvamos al Señor. La mies es mucha y los obreros pocos, Señor. Hermanos, no hay cesantes en la obra del Señor. Todo aquel que quiera servir puede hacerlo, es necesario en la obra. No solamente sirve aquí el pastor, los hermanos músicos, los que enseñan en la escuela dominical a nuestros niños, a los adultos. No solamente sirven ellos, todos servimos. Todos en primer lugar tenemos mini misiones en nuestras vidas, nuestro entorno. La gente que nos rodea. Y ahí podemos servir al Señor siendo luz para esas personas, predicándoles el Evangelio y que Dios nos ayude a hacerlo y que nos perdone por no haberlo hecho lo suficiente como lo deberíamos hacer. También hay un llamado de atención que cuando nosotros contemplamos todo esto hermoso que hizo el Señor Jesucristo hacia nosotros y solo por amor a nosotros, nosotros deberíamos sentir agradecimiento profundo en nuestro corazón. Debería despertar un fuego en nuestro corazón por decir, heme aquí, Señor.
¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que te sirva? En la iglesia deberían estar peleándose por quién sirve. Cuando hay de repente ofrecimiento de hoy necesito ayuda para tal cosa. Debería haber fila de gente para eso. Todo servicio es importante. Hay servicios menos visibles y más visibles. Espero que cuando les tocó hacer el aseo, en las semanas que les tocó hacer aseo, cuando hayan estado barriendo, hayan estado dando gracias a Dios. Gracias, Señor, por haberme permitido barrer este templo en donde me reúno, en este templo en donde puedo venir y escuchar fielmente tu palabra. Podemos servir, todos podemos servir, hermanos, no hay cristianos inútiles. Entonces, les hago un llamado a nosotros los que ya somos cristianos. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Luchamos realmente contra el pecado? ¿Luchamos por consagrar nuestras vidas a Dios por amor a Él y en agradecimiento por tanto amor derramado en nosotros? Despertemos, hermanos. Pedimos en oración muchas veces. Este domingo también lo hicimos en la mañana en la reunión de oración que dirigía nuestro hermano Rodrigo. Avivamiento. Muchas veces hablamos, conversamos ahí a la salida que nos haría bien un avivamiento, que haya un avivamiento, pero para que haya un avivamiento tiene que haber algo en nuestro interior, tiene que cambiar algo en nosotros y tenemos que dejar de ser esos cristianos fríos, pasivos, que simplemente están contentos con que sí, Dios me salvó y viven una vida contenta, tranquila, con un trabajo, una familia, una casa cómoda en donde descansar. No nos llamó el Señor para descansar, hermanos, nos llamó para trabajar por Él. Trabajemos por Él. Gracias al Señor por toda esa misericordia que ha tenido en que nos da sustento, alimento, incluso momentos de ocio y que nos podemos reír entre nosotros y compartir. Gracias, Señor. Pero ese no es el fin de la vida, hermanos. La gente del mundo cree eso. La gente del mundo cree que eso es el fin de la vida, buscar la entretención y el placer propio. Pero nosotros no. Nosotros nos llenamos con servir a Dios. Eso llena nuestro corazón. Lo que llena nuestro corazón es cuando vemos un alma que se convierte. Y nosotros nos alegramos de que un alma se convierte. Sabemos que hay fiesta en el cielo y también hay un gozo en nuestro corazón. Así que, hermanos, vivamos una vida con significado. Algún día daremos cuenta por nuestras vidas. Y ojalá que sea con alegría, diciendo, Señor, con mis defectos y virtudes, con mis pecados y todo, traté de llevar tu evangelio lo mejor posible. Y gracias por haber dado tu vida en la cruz por mí, porque yo no lo merecía. Que eso sea nuestro sentir, hermanos. Así que, habiendo dicho esto, les quiero pedir por favor que me acompañen a orar para finalizar este culto. Esta enseñanza, perdón. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, Dios Todopoderoso, Padre amado, no sabemos qué palabra usar para dar gracias por lo que usted hizo. Todo lo que usted hizo en la cruz, lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, usted, Dios, lo envió, lo quebrantó y lo envió a sufrir por nosotros, por amor a nosotros, a sus criaturas. ¿Qué somos nosotros delante de usted? Somos insignificantes delante suyo, pero para usted nosotros somos preciosos. Padre Santo, si en este lugar hay alguien que no era cristiano, Señor, que esta palabra le sirva para que usted con su Santo Espíritu lo convenza de pecado y lo salve, Señor. Oramos desde ya por cada alma, Señor. Nuestros jóvenes también que ya están en capacidad de entender lo que es el Evangelio. Si alguien pudo entender a cabalidad este mensaje, ya está preparado para recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Pedimos por nuestros hijos que usted los salve, que tenga misericordia de ellos, Señor. Padre Santo, a nosotros que ya somos creyentes, que no se nos olvide este mensaje, que no se nos olvide de dónde nos sacó usted y para qué nos tiene usted acá, para su gloria. Todo esto, Padre, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén.